Está interesante que mencionó eso la hermana Olguita, porque no es Diosecito, es Dios en mayúscula. Amén. Este, entonces, gracias por enseñarnos de nuevo. Este, ya sabemos que cuando se trata de teclar y de tecnología, siempre hay errores ahí que suceden. Pues hermanos, les quiero dar la bienvenida otra vez. Recuerdan que estábamos en el libro de Esther y ya llegó esta temporada de Semana Santa. Tuvimos nuestro sermón de la entrada triunfal. Después tuvimos Viernes Santo y Día de Resurrección la semana pasada, que estuvo bien, bien lindo, ¿no? Lo que sucedió, los bautismos, la, el compañerismo entre los de inglés y español. Pues todo muy, muy bonito, lo disfruté en mi corazón. El gozo está aquí, en ver lo que el Señor está haciendo. Amén. Hoy, cuando van a ver en la pantalla, hoy voy a empezar un nuevo libro. Entonces ya estuve en el Antiguo Testamento, hoy voy a estar en el Nuevo Testamento. Quién sabe dónde voy a estar cuando termino Efesios. Efesios, hoy vamos a mirar para una introducción del capítulo 1 y del libro. Y una de las cosas que siento que es el enfoque, no sé si lo pueden ver, si está muy chiquito, pero en capítulo 2:9 se menciona este versículo que es muy conocido, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Ese es el tema central, la gracia del Señor, la salvación, la fe, todos están conectados. Son gemelos unidos. No puedes tener el uno sin el otro. Amén. Y yo lo voy a disfrutar. Pablo, sin duda, es mi autor favorito. Lo he estudiado ya 40 años. Entonces, quisiera compartir con ustedes también el hecho de que si pasan al siguiente slide, por favor. Les quería enseñar algo de un mapa. Y la idea aquí es que Efesio se encuentra en Turquía, la actual Turquía de hoy, ¿no? Voy a ponerme acá para enseñarles. Aquí está Éfeso. Fíjate que, hermanos, que tuve el privilegio, porque mi papá estaba en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de vivir en Esmirna 3 años. Eran 5, pero los primeros 2 no recuerdo. Estábamos bien chavos, bien chiquitos. Esmirna es hoy día Izmir en turco. Y aquí vivíamos, y como pueden ver, acá está Filadelfia, acá está la iglesia de los Colosenses, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Y Éfeso, o los Efesios, tuvimos el privilegio de poder ir a ver las ruinas de niños. Recuerdo que mi hermano y yo nos encontramos unas monedas romanas, ¿no? Yo creo que los tiraron ahí y de repente uno los encuentra y cree que ha hecho un gran descubrimiento, ¿no? No, pero no te dejan llevar las piedras. Si hay piedras de las ruinas, si los llevas es algún problema. Pero fíjense, hermanos, que esta iglesia, Pablo lo visitó. Recuerdan que había un tumulto ahí después de que predicó, no querían que se quedara ahí, pero quedó una iglesia ahí. Y él los está escribiendo. Entonces yo siento que para mí me interesa un poco más esta carta por haber estado ahí, por estar ahí un rato de mi vida con mis padres. Eso es un poco extra, hermanos, es como un consejito, como una recomendación. Yo creo que es una idea maravillosa en la cual debemos llevar a nuestros hijos a conocer museos o lugares históricos, si es posible, un sitio como esto, ¿no? Porque te da más entendimiento y te abre los ojos. Amén. Mejor el que fue el que no fue. Así lo voy a decir. Aprendemos más cuando tenemos más experiencias, especialmente
No sé, ¿alguien aquí le gustaría ir a Jerusalén? ¿Por qué no planeamos en 1 año, 2 años un evento así a Jerusalén como iglesia? Necesitamos unos años porque hay que ahorrar. Nada más estoy diciendo, ¿por qué no? Será algo maravilloso, ¿no? Todavía no voy, pero he estado en Turquía. La hermana está lista, ya tiene su beliz en paz. Ya, amén. Entonces, el apóstol Pablo visitó a este lugar, Éfeso, de la iglesia de los Efesios. Él es el autor de este libro. Lo escribió más o menos como en el año 64 después de Cristo. Cuando le escribió a esta iglesia, no era nada más una iglesia, eran varias iglesias en esa área. Entonces lo que hacían es copiaban la carta y lo pasaban a otra iglesia. Y copiaban la carta y lo mandaban a otra iglesia. Entonces todas las iglesias de esa área pudieron haber leído esta carta. En esta situación sabemos que Pablo estaba preso en Roma. Se conoce esta carta como una de las cartas de sus prisiones. ¿Alguien aquí conoce cuáles son los otros 3? Son 4. Los de que estuvieron en inglés no pueden decir nada. Son 4 cartas que escribió de la prisión. Colosenses, no. Filipenses y Filemón. Esos 4 los escribió cuando estaba en la cárcel, en una prisión. Imagínate, y es una de las cartas en donde más anima en la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que Pablo no miró a su prisión como algo negativo. Lo miró como, pues aquí me tiene el Señor. Y de aquí, como hemos dicho antes, él nunca reconoció que era prisionero de Roma. Era prisionero ¿de quién? De Cristo. Entonces eso cambia todo tu perspectiva, ¿no? Si estás sufriendo por alguna razón, mientras que no sea algo que no deberías haber hecho, pero si estás sufriendo por algún, diremos, un compromiso con el Señor, pues bendito eres, porque lo estás haciendo en el nombre del Señor. Otra cosa que sabemos, ya habían terminado sus 3 viajes misioneros y está cerca el final de su camino, es decir, está para morir. Su muerte y su juicio con el emperador romano, el César, ¿no? Está cerca, entonces él está escribiendo y ya sabe que su tiempo, pues no hay mucho tiempo. Y escribe esta carta desde Roma. Si quieren leer un poco sobre él y esto, lo puedes encontrar en Hechos, en 2 lugares. No lo voy a leer aquí, pero ustedes que quieren después leer. Hechos 18. Desde el 23 al Hechos 19 hasta el 41. Es decir, toda esa sección es Pablo trabajando en Éfeso. Y también cuando escribe esta carta, lo escribe en Hechos 28. Y se menciona que escribió cuando estaba en sus prisiones. Oye, hermanos, fíjense cómo es el Señor. Lo pensé yo así. Si estás en la prisión, ¿qué estás haciendo? ¿Qué puedes hacer? Se puede decir que tienes mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, 4 cartas escribió ahí y los estamos leyendo hoy. Entonces, todo tiene un propósito cuando estás en el Señor. Busca cuál es. ¿Dónde estás? No donde quisieras estar un día, pero donde estás, busca lo que el Señor quiere hacer contigo ahí. Lo que yo tengo como gran bendición es que yo sé lo que el Señor quiere que yo haga aquí. Yo sé exactamente lo que quiere que haga. Y lo voy a hacer. Amén. Pero todos debemos saber precisamente
lo que el Señor quiere que hagas donde estás hoy. Amén. Pablo lo supo y lo tomó provecho, podemos decir, y escribió esta carta maravillosa que vamos a leer. Hoy me gustaría enseñarles como un bosquejo, el que sigue, lo vamos a ver, para tener una idea de cómo se mueve esta carta. ¿Ok? ¿Lo pueden ver? ¿O está bien chiquito? Bueno, primero tenemos el saludo, que son los primeros 2 versículos, y es lo que voy a predicar hoy. Los primeros 2 versículos, porque quiero darle una buena base. Después, la carta se mueve a identificar la posición del creyente en Cristo. Ahí dice la posición del creyente. Del versículo 3 de capítulo 1 hasta el capítulo 3, 21. Son 3 capítulos de nuestra posición. A ver, aquí tienen una posición en su trabajo. Hermano Rodo, ¿tienes una posición en tu trabajo? A ver, no quiero que se siente mal. ¿No? ¿Tiene algún título o nombre de quién eres ahí? ¿Cuál es? Si quiere compartir. Ok. ¿Alguien más? ¿Sabes cuál es tu posición? A ver, alguien más levanta la mano. Estamos en esto no sucede mucho, es un sermón interactivo. ¿Quién más, hermano? ¿Su posición? Encargado. Ok, ¿encargado? ¿Encargado de qué? ¿De Mónica? Bueno, pero de su empresa. Ajá. ¿Y lo conoces bien? Sí. Ajá. ¿Y hermano Ramón? Mantenimiento. Okay. ¿Conoces tu posición y por qué estás ahí y qué debes hacer? Okay. ¿Quién más quiere compartir? Hermano Max, yo sé que estás ahí en un trabajo que siempre hablas bien de la bendición que es. ¿Y tu posición ahí, hermano? También. Mira cómo el Señor ha mandado aquí muchos encargados. Jesús, ¿cuál es? Jesús. Ajá. No esposo de Ade. Mira, si no sabemos nuestra posición, no sabemos qué hacer. Pablo nos va a enseñar que tenemos lo que creemos, quiénes somos y por qué. Pero eso no termina ahí. Hay que saber para qué, ¿no? Hermano. ¿Alguien más quiere? No quiero que nadie se siente que, no sé, Tania, tu posición. Asistente de maestra. Una de mis posiciones en la cual estoy bien bendecido y le doy muchas gracias a Dios es padre de Sammy. Es mi posición. Es quien soy. Le tuve que decir un día, no, hey Sam, porque iba a Los Ángeles. Le digo, maneja con cuidado, porque ya manejan loco. Y me dice, Dad, ya sé. Y le digo, no me quites mi trabajo de padre. Es mi trabajo decirte, ya vete. ¿No? Yo sé quién soy. ¿Sí? ¿Y qué debo hacer para cumplir? Bueno, Pablo tiene esa misma idea. Y aquí vamos a ver algunas cosas maravillosas y a la vez difíciles de entender. Pero están escritos. Como no lo vamos a ver hoy, pero les voy a dar tiempo para pensarlo esta semana. Como la predestinación, muy difícil para muchas personas. Muchos luchan con ese concepto. No es de luchar con ese concepto, es de entenderlo de diferentes maneras y perspectivas y apreciar que es cierto. Amén. Después vamos a hablar de eso, hoy no. Pero se lo doy para pensar. Ese es un concepto que Pablo va a mencionar, ¿no? ¿Qué quiere decir, por lo menos, si yo quiero comentar sobre eso un segundo,
que Dios estaba pensando en nosotros aún antes de la fundación del mundo. Por lo menos dice eso. Amén. Y nos metemos después a considerar otras maneras de pensar o maneras de ver eso. Lo único que sé que es cierto, cómo lo identificas, cómo lo defines, es otra cosa. Pero no cambia lo que es cierto, la predestinación. Yo lo puedo decir, por ejemplo, que yo ya tengo predestinado que voy a ir después de esto a comer. El problema es no sé dónde. Le voy a preguntar a Sammy. Te puedes dar idea de que puedes pensar hacia el futuro. Tienes cierto control como humano de dónde vas a ir, cómo vas a ir, qué vas a hacer ahí, ¿no? Entonces, Dios tiene más que soberanía. Es decir, Él no tiene nada que lo puede hacer no poder cumplir con ese deseo si es lo que Él quiere. Nosotros sí estamos limitados muchas veces, ¿no? Como le dije a mi primo ayer que vino de México y nos quedamos en Newport Beach. Y le dije, me gusta tu carrito. Y le dije, a mí me gusta que tiene M de Mazda, pero me gustaría que fuera M de Mercedes. Pero no, me gustaría, pero no hay lana. Entonces, ¿ves? Humanamente, en muchas cosas tenemos limitaciones. No somos totalmente libres para hacer lo que queremos, cuando queremos, como queremos. Pero Dios no tiene límites. Nada más lo dejo con ustedes porque vamos a tratar la semana que viene, pero quiero que abren sus pensamientos y consideremos y debemos luchar con la palabra, porque nos habla de nuestra posición. Una posición que Dios estableció antes de que nacimos. Cómo funciona y cómo se maneja todo eso lo vamos a hablar. Y lo dejamos ahí. Yo creo que es de bendición para nosotros entender qué tan grande es nuestro Dios, que algunas cosas quedan como misterio, pero los podemos aceptar por fe. Amén. Tal vez no lo entiendo todo, pero una cosa sí sé, que lo acepto por fe. Y eso es suficiente para mí. Amén. Entonces, la posición del creyente. Si sabemos quiénes somos, entonces sabemos cómo andar después. Es decir, lo que creemos debe impulsar lo que hacemos. Lo que creemos debe motivar y debe impulsar cómo vivimos. Lo que creemos, nuestra posición debe llevarnos a entender cómo actuar, cómo conducirnos. Nuestra conducta se motiva por saber quién eres. Si eres policía, debes conducirte de cierta manera y no de otras. Gran problema en nuestra sociedad, ¿no? Si eres político, supuestamente, debes conducirte o comportarte de cierta manera y no de otra. ¿Entienden? Y en esta situación de posiciones, el mundo está perdido. Pero el cristiano no debe ser perdido, no debe estar perdido. Debe entender bien quién es. Entonces, por eso se lleva a andar del creyente. Y ya sabemos muy bien, desde el capítulo 6, como lo pueden ver ahí, hay un conflicto del creyente. Pablo habla de la armadura de Dios. Pablo habla de un enemigo, adversario, de una batalla espiritual. El hecho de que conoces tu posición y sabes cómo vivir y andar en tu fe, te va a llevar a una batalla. No es posible ser cristiano sin batalla, porque tenemos un enemigo. Pero más grande aquel en nosotros que aquel en el mundo, amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, conocemos bien, pero eso no quiere decir que como cristianos tenemos la cabeza escondida. Sabemos que ahí viene, listos, preparados, ¿no? Vigilando, porque ahí viene, no sabemos de dónde y cómo, pero ahí viene.
Y sabemos cómo termina todo, ¿no? Con una victoria en el cual no nos podemos imaginar cuando viene nuestro Señor Jesús en las nubes para instalar su reino. Sabemos cómo termina, entonces aguanten, hermanos, es decir, hay que perseverar, hay que estar firmes y saber nuestra posición y saber qué el Señor quiere para nosotros, porque vienen días bien difíciles. Se ve y se siente, ¿no, hermanos? Pero nosotros sabemos quiénes somos. Bueno, esa es la introducción. Amén. Pero ven cómo se arma, cómo Pablo puso adelante la carta. Es verlo todo y nos vamos a meter a los detalles. La conclusión, con una buena carta, siempre tiene su conclusión. Entonces, hermanos, vamos a pasar al siguiente slide. Y vamos a hablar nada más de esos dos versículos. Si quieren ponerse de pie, porque quiero leer la palabra. Y no va a ser muy largo, más o menos. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saluda a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Padre, gracias una vez más por esta nueva carta que vamos a predicar, vamos a estudiar. Pedimos, Señor, que tú nos abres los ojos, que podamos crecer en nuestro entendimiento y aún más en nuestro comportamiento, en nuestra fe, para ser fieles testigos, Señor, y compartir con un mundo que no te conoce las buenas nuevas de Cristo Jesús. Padre, te pedimos esto en su nombre. Amén. Bueno, pueden tomar asiento. Pablo, ya sabemos quién es. Antes se llamaba de su conversión, se llamaba ¿qué? Saulo. ¿Saben lo que significa la palabra o el nombre Saulo? El que destruye. Imagínate. ¿Verdad? Y él trataba de destruir la iglesia primitiva. Recuerda que tenía en su mano cartas para ir a encarcelar, a llevar a preso a los cristianos de la iglesia de Damasco. ¿Se recuerdan del camino a Damasco? Que había una conversión radical, una transformación radical a las manos de la presencia de Jesucristo, que le brilló una gran luz, lo cegó, una conversación y termina Pablo siendo apóstol. Y así se identifica, ¿no? Roberto Correa, pastor, maestro, es quien es. Y sabemos cómo llegó a eso. ¿Apóstol de quién? De Jesús, de Cristo Jesús. ¿Y por qué o cómo? Por la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Entonces hay que entender lo que significa la palabra apóstol. Es una palabra en el griego que significa el enviado. Dios lo envió después de que lo salvó, después que lo educó. Dice Gálatas que Pablo estuvo 20 años en Arabia y el mismo Señor Jesús lo enseñó. Él no era uno de los apóstoles originales, los discípulos originales. Cuando Judas muere, recuerdan que después de traicionar al Señor, él mismo se suicidó, murió y habían 11. ¿Qué hicieron los apóstoles? Escogieron otro, pero nunca lees más de Matías. Nunca escribió nada. Entonces Pablo aparece después y él mismo se identifica como el apóstol nacido fuera de temporada. Pero Dios lo había llamado. No, y recuerda cuando hacemos la Santa Cena, él dice, yo recibí del Señor, él lo recibió porque no estaba ahí esa noche. Después lo aprendió y su maestro fue Jesús.
Y él está diciendo aquí, yo soy apóstol. Apóstol significa uno que es enviado. Mira lo que dice Hechos 9:14, ya sabiendo y conociendo la experiencia que tuvo en el camino a Damasco. Fíjense lo interesante, quería arrestar, ¿verdad? Aprender a los creyentes ahí, y en vez fue aprendido. Fue arrestado. ¿Por quién? Por Cristo. Y después en Filipenses dice, quiero hallar, o quiero conseguir, o quiero conocer la razón de por qué fui conocido por Cristo, por qué fui arrestado, aprendido por Cristo. Y él mismo es el apóstol, porque fíjense lo que dice aquí. Cuando Ananías, ya después de que se cegó, siguió a Damasco, había un profeta ahí, Ananías. El Señor le dijo, quiero que le pongas las manos, que lo sanes de su ceguera. Y dice esto, Ananías, el Señor a Ananías, Él es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre delante de los gentiles. ¿Dónde estamos ahorita y qué estamos leyendo ahorita? Efesios, gentiles, ¿no? Y dice, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre. Entonces Pablo fue enviado, es verdaderamente un apóstol con mayúscula, uno de los originales, ¿no? Y él es enviado, y él lleva el mensaje a todo el mundo romano. Muchas iglesias, ¿cuántas cartas tienen en el Nuevo Testamento? ¿No han contado? Creo que hay 13. Entonces, ¿se cumple lo que dijo el Señor? ¿Lo envió el Señor? ¿Y fue? Sí, sí fue. Y estamos leyendo una carta de Él hoy, 2000 años y más después. Qué bonito, ¿no? Cómo funciona el Señor. Cuando Él dice que va a suceder algo, sucede. Podemos aceptar que el Señor también nos está enviando. ¿Saben? ¿Con qué nos está enviando? Con el mismo mensaje del Evangelio. Claro, no todos somos apóstoles, no todos somos pastores, no todos somos maestros, pero todos somos testigos. Por eso si el Espíritu Santo, cuando cayó sobre ellos en Hechos, ¿qué dijo el Señor? Que Él iba a dar a sus discípulos a poder para ser testigos. Poder para ser testigos. ¿Testigos de qué? De el Evangelio de Dios, de su Hijo Jesucristo. Entonces, Pablo aquí es enviado. Después él escribe algo a los romanos en capítulo 10, empezando con el versículo 13. Dice esto a los romanos, otra iglesia que él les escribió una carta muy importante, Romanos. Dice, porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí tenemos cómo ser salvos. Tenemos que invocar el nombre del Señor, ¿no? Eso es entendible. Entonces Pablo lleva la pregunta hacia adelante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo puedo invocar el nombre del Señor si ni creo en Él? Oh, Él va a contestar. ¿Y cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? Tienes que oír para creer, para invocar y ser salvo. Lo podemos hacer al revés. Invocas el nombre del Señor porque crees, porque alguien fue enviado y predicó. Te ves que puedes ir adelante y para atrás. Y después dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Amén. Como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Bueno, no es un dicho literal. No está hablando de los pies. ¿Les enseño mis pies? No son muy lindos, no son muy hermosos.
¿De qué habla? Los pies que llevan el evangelio son hermosos. El que lleva lo lleva de Jerusalén a Damasco, lo lleva a Damasco a Éfeso, que lo lleva de Éfeso a Atenas, que lo lleva a Atenas a Roma. Los pies hermosos, el que lleva el evangelio, ¿verdad? Lo está comunicando, lo está compartiendo. Eso es lo que es hermoso. Yo siempre miraba mis pies y decía, estos pies no son muy bonitos. Está como un dedo medio chueco, ¿no? ¿Qué quiere decir? Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas y lo llevan, son enviados. Hermanos, siempre es difícil como pastor decir cosas así, pero lo voy a decir porque es cierto. Si tu pastor no sabe que es enviado, y si la congregación no puede confirmar que es enviado, no debe ser tu pastor ni debe ser nada. Dios tiene, el que toma esta posición o cualquier posición de ministerio, debe saber que el Señor los ha llamado y están obedeciendo y por fe están cumpliendo el llamado, ¿no? Pablo no tenía ningún problema en saber que el Señor lo había enviado. Y también fíjense, el Señor envía apóstoles para discipular, para evangelizar, es decir, comunicar las buenas nuevas a aquellos que no lo conocen. Una vez que lo aceptan, se convierten en discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es alguien que aprende. Entonces Pablo tuvo que aprender, se tardó 20 años y ya una vez que aprendió, salió a donde Dios lo envió. Amén. Sería como alguien que está estudiando para ser doctor. Ya sabemos que es una carrera muy larga, ¿no? 12 años más o menos. ¿De verdad? Y mucho, bueno, eso es otra cosa, ¿no? El dinero. No puedes estar estudiando para ser doctor o para hacer cualquier otra profesión toda la vida. Llega el momento donde ya aprendiste y ya te instalas como doctor o ingeniero o lo que sea. ¿No? Pablo, o más bien en la carta de los Hebreos, el autor, yo creo que es Pablo, pero es otra cosa para otro día. Él dice, oiga, ¿cuánto tiempo más van a estar tomando leche? Ya están de la edad de comer carne. Pero ya después de comer carne, nada más comemos carne todos los días. No, ya con las fuerzas, la proteína, sales con energía, sales con esfuerzo a cumplir tu tarea, a hacer y a practicar tu fe. ¿No? Es lo que está diciendo aquí, lo que menciona. Entonces, él saluda a los santos. La carta está dirigida a los santos. ¿Qué es o qué significa un santo? Y no significa lo que mucha gente piensa. No hay de esa, ¿cómo se llama? Halo. ¿Ah? Adiola. No vas a ver uno arriba de mi cabeza, ni yo arriba de sus cabezas. Muchos piensan que un santo es un individuo que aparentemente alguien ha decidido que ha hecho algo bueno, y puede ser, pero según la definición bíblica, un santo simple y sencillamente significa alguien separado por el Señor, ¿no? Es un pueblo que ha sido separado por la gracia de Dios a través de la muerte de Cristo, ¿verdad? Que ya salió, fue separado del pecado y vive en la justicia, fue separado de la muerte y vive, tiene vida eterna, fue separado de las tinieblas y vive en la luz. Nos damos cuenta, hemos sido separados y pertenecemos al Señor. Eso es lo que significa santos en la Biblia.
Es la misma palabra de justicia. Hagios es la palabra en griego. Voy a explicar. Mira, aquí tengo unos lápices. ¿Se ven diferente? Todos se ven igual. Es como que el Señor, cuando te llamó y te escogió, dije, este lápiz lo voy a separar. Es mío. Todos estos siguen siendo lápices comunes y corrientes. Este se ve igual, pero hay una distinción. ¿Cuál es? Es separado para el uso del Señor, exclusivamente. Pablo, pero también todos nosotros. Santo es eso, agios. Bueno, si no fue muy bien, es como un Kleenex. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Y no sé por qué no me gusta, pero no me gusta. No me gusta. Perdón, los voy a meter otra vez, hermano. No me gusta. No me gusta. Está fea. No. Este me gusta. Este es mío. Es mío. Es un Kleenex santo. Literalmente. Mío. Para Roberto. Es lo que hace el Señor cuando nos llama y nos separa. Pertenecemos a Él. Y somos instrumentos en sus manos para lo que Él quiere. No lo debemos convertir en algo así como santo. No es. Es una persona que Dios ha elegido, ha separado para su uso exclusivo. Entonces, ahorita recoge eso, hermanos, no se preocupen. Fija. Si no sabemos eso, ¿sabes que Dios te separó? Una de las cosas que decimos cuando damos testimonio, el hermano dio testimonio, hace un servicio atrás, ¿no? Sigala, algunos otros más, los hermanos Carrillo, están hablando de tener un testimonio, lo que cantamos hoy, de la diferencia que ha hecho Cristo en nuestras vidas, esa transformación que ha sucedido en nuestras vidas porque Cristo nos separó. Somos diferentes, aunque somos personas como todos, pero distintos porque Él nos ha separado. Si no entendemos nuestra posición, es muy fácil dejar que pase la vida y uno puede estar en un círculo vicioso en donde nunca ha hecho nada para el Señor, porque nunca entendiste que fuiste separado. Y es tu deber buscar la voluntad de Dios para tu vida. Pablo dijo, el momento que la luz brilló sobre él, se cayó, se cegó y el Señor, sabemos que era el Señor. La primera pregunta es, ¿qué quieres de mí? ¿No? ¿No quieren saber? ¿Qué quiere de ti el Señor? Entonces, Pablo saluda a los santos. Esas son las personas. También los identifica como fieles. Se dan cuenta que también dice que son fieles. La idea, una vez salvo, hermanos, es que somos fieles a Cristo. La idea de la salvación es que mientras yo viva, ya que me ha separado, debo ser fiel por vida. ¿No? ¿No es lo que decimos cuando se casan? ¿Que vamos a ser fieles? Amén. Mientras, entonces, hermanos, entendemos nuestra posición. Y fíjense lo que dice Pablo ahí. Y fieles en Cristo. ¿Dónde vamos a ser fiel? En Cristo. Él va a usar esa palabra en Cristo muchas veces
esto todo sucede en Cristo. Y si somos fieles en Cristo, también seremos fieles a la palabra, también seremos fieles de obedecerlo, también seremos fieles a seguir su voluntad y sus propósitos, fieles con sus ideales, fieles con sus normas, fieles en Cristo. Amén. Los principios del reino los conocemos y somos fieles a esos también. Entonces, terminamos con ese segundo versículo. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. La fuente de nuestras bendiciones vienen de Dios. Que la gracia y la paz de ¿quién? De nuestro Padre, nuestro Dios y Padre y el del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Pero quiero que se fijen en el orden. Y este saludo se encuentra en todas las epístolas de Pablo y lo dice en el mismo orden. Primero la gracia, luego la paz. ¿Cómo llegamos a conocer la paz? Solamente a través de su gracia. No puedes tener paz sin conocer de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es su favor inmerecido. Muchos libros se han escrito sobre la paz. Muchos hombres tienen su idea de cómo conseguir paz. Naciones hacen tratados para conseguir paz. Si quieres ir a la biblioteca, encontrarás muchos libros de cómo tener paz. Pero la Biblia dice que no lo puedes tener sin primero tener la gracia de Dios. La gracia de Dios nos da esa paz. Porque sabemos que es solamente por su gracia que tenemos lo que tenemos. No lo merecemos. No somos dignos, pero Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de amor. Él es un Dios de gracia. Él nos ofrece la salvación gratis. Entonces, ¿lo aceptamos o no? Porque también nos dice Juan, que es otro apóstol, que a los que reciben al Señor serán también hechos hijos de Dios. Al que recibe al Señor, porque muchos lo rechazaron, su propio pueblo lo rechazaron, pero al que lo recibe, te dan cuenta que nuestra parte es de recibir, de aceptar, y lo hacemos por fe. Pero no es posible nada de esto sin que Él lo ofrezca gratis. La palabra gratis y gracia es el mismo palabra. Gracia significa algo gratis, inmerecido, sin merecer. Entonces, hermanos, si conocemos de su gracia, entonces conocemos al príncipe de paz. Esa paz no es una filosofía, no es teología, es una persona. Entonces la gracia te permite, cuando conoces la gracia de Dios, entonces conoces la paz de Dios, ¿quién es Cristo? Cristo es el príncipe de paz. Y muchos buscan paz, pero no lo vas a encontrar si no encuentras a Jesús. Y solamente puedes encontrar a Jesús a través de la gracia de Dios. Por eso está en ese orden. Véalo en nosotros epístolas, siempre gracia y después paz. Qué bueno que lo tenemos, ¿no, hermanos? Entonces, eso es una introducción. Entonces nos vamos a meter la semana que viene a algunas cosas, yo creo, bien interesantes. Pero si podemos entender nuestra posición, entonces podemos entender nuestra práctica, cómo vivir como cristianos. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, gracias una vez más por tu palabra, por el apóstol Pablo, Señor, que nos trae este mensaje especial, el cual le encargaste, Señor, de la salvación, de la gracia, de la paz,
Señor, de lo que significa ser fieles. El hecho, Señor, que estás obrando en cada una de nuestras vidas en una manera especial y en una manera distinta para usarnos como instrumentos en el reino, Señor. Gracias. Pido tu bendición sobre cada uno de mis hermanos, sobre la iglesia, Señor, para estar seguros de nuestra posición, de quiénes somos y por qué, y quién ha garantizado esta posición. Simplemente lo ha garantizado nuestro Señor Jesucristo con su cruz y con su resurrección y con el hecho de que está sentado a la diestra del Padre. Tenemos, Señor, todo esto. Entonces, gracias, Señor, podemos avanzar seguros, con confianza. Pido esto, Señor, para mis hermanos, para esta iglesia, para la obra, Señor, y queremos cumplir, Señor, queremos cumplir lo que tú pides de nosotros. Te damos todo, Señor, las gracias, esta gratitud, Señor, todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.